Bueno, bienvenidos. Ya vamos a dar inicio a nuestra primera grabación en vivo desde la Plaza La Castellana del episodio número 13 del Betica. Gracias por venir, por llegarse. Sé que se tomaron tiempo de sus clases, de su vida en general. Gracias a los profes que trajeron. Gracias a los profes. Bueno, vamos a comenzar, obviamente también agradeciendo a quien hizo esto posible. Bueno, una lista grande. De todo. Miren, el Instituto de Diseño de Caracas, por supuesto, por hacer y crear estos espacios que son muy importantes para nosotros, para poder entender, conocer cómo se hacen las cosas y todo lo increíble que se hace en nuestro país. Alcaldía de Chacao, Cultura Chacao, Kenko, por hacer este espacio fabuloso. Lumenbox también está por allí, Method. Son muchos tributos que nos está aquí acompañando con un cafecito. De hecho, vamos a servirnos nuestro cafecito. Nosotros acostumbramos en los episodios a tener cafecito. Así que, aplauso para Tributo. Bravo. Queremos 4, por favor. Gracias. No, pero a mí me sirve la mesa. Y bueno, por supuesto, también agradecerle a Banana, que en esta alianza Banana-Instituto pues hemos hecho muchísimas cosas interesantes, ya vamos a hablar de eso. Yo tengo mucho tiempo siendo parte del instituto como estudiante, como profe, Ale también. Gracias. Están abajo. Están aquí abajo. ¿Tú metiste los vasitos acá? Sí, están ahí detrás. Estamos en vivo. Buen café, Tributo. Buen café. ¿Han probado Tributo aquí? ¿Quién ha probado Tributo? Vayan a Tributo. Lo tienen al lado. Por allá una persona ha probado Tributo. Mira, Andrea, yo voy a aprovechar mientras revisas ahí e inicias oficialmente de contar que hay que agradecerle a la casuística de que nos hayamos encontrado en el medio de la semana, en el medio de la calle, y que, y no vamos a hacer nada juntos. Sí, fue como de repente, fue como, hola, ¿cómo estás? ¿Y ustedes qué van a hacer? Literal, la cabina la montaron de ayer para hoy prácticamente, ¿no? Sí, salió todo esto que contan Anoche. Todavía no han dormido ellos. Hernán es el responsable de esta cabina. Aplausos para Hernán. Gracias. Sí, la cabina era una idea que teníamos desde hace un tiempo y nos cruzamos en la calle nosotros y por casualidades de la vida conversamos y ¿qué van a hacer ustedes? Y yo, no, nosotros no vamos a estar, la verdad, participando esta edición, pero siempre quisimos hacer una cabina y ustedes fue como, vamos a hacerla. Al árbol de la romanina que nos hizo como que presentarnos ahí. Saludarnos ahí, estuvo cool. Pero bueno, ahora sí, qué buena anécdota, de verdad que yo no lo veía tan posible y cuando ustedes se sumaron dije, wow, esto ahora sí es de verdad. Miren, espero que lo sepan, pero para los que nos están escuchando, como esto va a salir en YouTube, Karen y Hernán son parte de la directiva del Instituto de Diseño de Caracas. Ellos, junto a Jorge, encargados de darle vida a todo lo que hoy ven, a todo lo que es el instituto hoy en día, a todo lo que está pasando en la Semana del Diseño. Y esto me lleva quizás a la primera pregunta que tengo para ustedes. Quien me la quiera responder, no importa. ¿Qué se siente? A ver, estar aquí hoy y mirar esta semana todo lo que han logrado, todo lo que están construyendo. O sea, ¿lo pensaron hace 5 años? ¿6 años? ¿Cuánto? 7. Ya habíamos hablado de esto, no sé por qué siempre se me olvida la fecha. ¿Cómo se siente eso? Bueno, es como no sé cómo me siento, no he dormido. Con una ola, ¿sabes? Pensamos las cosas. En un principio, después las hacemos hasta que salen. Y yo creo que parte de nuestra actividad es hacer que las cosas pasen. Y bueno, nos sumamos con personas como ustedes y hacemos que las cosas pasen mejor. Pero nunca nos imaginamos, saliendo del instituto, que íbamos a llevar el instituto donde estudiábamos. Entonces esa es la primera premisa loca, de entender el instituto del lado del estudiante y del lado del profesor. Porque al final, cuando estás como estudiante, criticas un montón de cosas. Y cuando estás del otro lado, entiendes por qué
tienes esa actitud rebelde, pero también entiendes al profesor y entiendes a la institución, que realmente, de hecho, en las charlas que hemos tenido, han habido muchas preguntas que han sido respondidas y las respuestas han sido totalmente hacia lo que pensamos, ¿no? Porque la exigencia del instituto, que cuando estás como estudiante no la entiendes mucho, pero cuando estás de este lado y cuando ya estás ejerciendo, como en el caso de ustedes, que se formaron en el instituto, el caso de Marcela, que está por ahí, que nos ha ayudado muchísimo, te das cuenta que ese rush es necesario para poder sobrevivir la vida profesional. Yo creo que esa es una de las cosas como que... Ese rush nutre todo el proceso creativo. Yo no creo que se trate de sobrevivencia, sino de como compromiso contigo. Digamos que habla de tu calidad como profesional, cuánto de tu tiempo quieres invertir, cuánto de tu ingenio quieres invertir, de tu ocio. Entonces, digamos, y eso creo que es algo, también lo comentábamos, que tenemos en común, la percepción, digamos, de la directiva del instituto, es que tú profundizas, entregas tu tiempo por placer, por pasión, por gusto, y eso representa éxito también en esto que hacemos. Porque hay que trabajar un montón, porque el mundo va súper rápido. Sí. Y agregando a lo que dice Hernán de pensar las cosas y hacerlo, en el interín, esas cosas se empiezan a multiplicar como gremlins y entonces terminamos haciendo 30 cosas más de las que queríamos hacer. Justo a mí me parece impresionante como tú desde afuera puedes creer que ustedes solo están detrás de un escritorio dirigiendo un instituto, y cuando yo los veo, o sea, que he compartido esta semana con ustedes, digo, wow, es que no pueden hacer más cosas. O sea, están montando un hangar, de repente están aquí rotulando esto y dirigiéndolo, o sea, realmente se encargan. ¿Creían, o sea, sabían que ese iba a ser el rol de ustedes a la hora de tomar el instituto? Sí, yo les iba a preguntar, o sea, porque yo viví el cambio de dirección. Yo cuando estudiaba, el instituto estuvo a punto de cerrar, tipo se armó un peo afuera en la calle frente al instituto, todos los estudiantes afuera no cierren, los papás también ahí con nosotros. ¿Y eras estudiante? Era estudiante, yo estaba en quinto, creo. Yo era profe. Terminando, algo así. ¿Tú me estabas dando clases? Yo estaba. Sí. Todavía. Y eso fue un momento muy particular en el país, porque el país estaba mal en ese momento, justamente. La decisión de tomar las riendas de un instituto en ese momento en particular, que el instituto estaba a punto de cerrar, que el país no está en su mejor momento, tipo, ¿qué tenían en la cabeza de decir, tipo, voy a asumir este peo? Bueno, yo creo que fue una conversación de calle, casualmente, porque estábamos en La Castellana y Freddy Balsa estaba por la acera de enfrente. Y el muchacho, quiero hablar con ustedes, ¿sabes? Nos cruzamos porque además fue a través de Jaime Tugues. Creo que fue el link con Freddy, porque bueno, Freddy ya estaba viviendo en Estados Unidos, estaba como que retirado de todo lo que era el instituto, tenía a una persona encargada, nada más había un solo coordinador. Entonces, bueno, como que no sé, se confabuló todo y obviamente en ningún momento pensamos estar en el instituto, o sea, con la educación. No, bueno, pero Freddy estaba buscando vender el instituto hace tiempo y nosotros estábamos dirigiendo Kenko, que tiene 20 años. Y fundamos, entramos, salimos, pero finalmente somos este team. Freddy había intentado vendernos el instituto en su idea de cómo comprendía un país en el que no vivía hace un montón de tiempo. Claro, pero esa fue la segunda fase. Ajá, y exacto, en ese momento fue que se encontró por casualidad con nosotros y nos vio con cara de estos pueden ser la salvación, los que atajen esta bola de conflicto que hay que entrompar. Y bueno, al final realmente sí, nosotros no estábamos pensando en educación, pero digamos que, bueno, ya yo había dado clases en el instituto, Hernán y yo estudiamos juntos, además hicimos nuestra tesis juntos, compartimos, nos repartíamos las tareas, porque es mentira que uno es bueno en todo, ¿no? Y yo me quedaba dormida lijando y Hernán no, entonces es un buen apoyo para... entonces,
digamos que nuestro oficio como diseñadores, y estoy segura que a ustedes también les pasa, cuando uno tiene equipos de trabajo, oficinas donde ahí se va incorporando gente y se va sumando gente, es un poco pedagógico, pues. O sea, hay que convertir a la gente, convertir a que piense como tú, que te entienda tu manera de pensar para que finalmente hagamos equipo, dándole sus espacios y todo lo demás. Y eso sucedía ya en Kenco con nuestro equipo de trabajo, que teníamos un departamento de diseño para ese momento de 14 personas. Entonces, bueno, creo que tal vez no teníamos noción de la responsabilidad y de lo complejo que iba a ser, pero también el instituto siembra en todos, creo, como un valor emocional, y a uno le duele y le ocupa. Y quiere que sea mejor, y además, bueno, fíjate, miren la caja de oportunidades que es el instituto en este país donde hay demasiado diseño por hacer. En ese momento ahora es más claro, sí, la oportunidad. En aquel momento era un mega lío. Sí. O sea, además nosotros creímos y que no somos arrechísimos, vamos a llegar en 2 años, resolvemos todas estas cosas, claro, gerenciales. Además pasaba algo que era como, ¿cómo hacemos? Porque además el instituto iba a morir. O sea, sí, ya estaba listo. O lo hacemos o ¿quién lo hace? O muere. Entonces, claro, nosotros siempre hemos estado en contacto con el diseño, siempre. O sea, y lo vivimos y lo disfrutamos y nos gusta hacer. Entonces dijimos, bueno, pana, vamos a entrompar esto. Y desde nuestra óptica de diseñadores, de salvadores, porque además llegamos, me acuerdo que en el... ¿Cómo es que es? En el Momentos IDC, una de las primeras cosas que hicimos era, bueno, vamos a ordenar visualmente el instituto. Y era, bueno, vamos a cambiar las puertas, ¿sabes? Claro, cuando llegamos todas las puertas del instituto tenían una reja. Eso nos parecía que era demasiado representativo de lo que está viendo el instituto, porque además de que tenían una reja, detrás de la puerta, post reja, lo que había era un montón de Pentium 3 y un televisor de 32 pulgadas. Entonces, ¿de qué estábamos protegiendo ahí? ¿De qué nos estábamos cuidando? O sea, había toda una dinámica completamente distinta y una concepción distinta, sí, de eso. Y unos sándwiches de paredes de tesis con drywall. Un drywall. Ahí por ahí estuvo mi tesis rodando un par de semestres mi tesis. Sí. Yo la veía así. Siempre esperamos conseguir morocotas, plata, algún tesoro tras las paredes falsas de... O el esqueleto de un estudiante con un exacto. Pero no conseguimos nada, ya tumbamos todo, ya no queda nada. Mi tesis fue la primera que fue manual de marca. Y me acuerdo porque entró Lisette, que por ahí anda. Ahí está. Entró como faltando 4 semanas para entrega. Teníamos ya las tablas diseñadas. Y entró al salón. Muchachos, no vamos a hacer la tabla. Vamos a hacer un manual de marca. Láncense ahí 200 páginas, 4 semanas. Todos y que no, ¿y ahora con qué vamos a forrar las paredes? Y mi mesa. Y mi mesa. Sí, qué locura. O sea, yo recuerdo con claridad el momento en el que yo estaba justamente. Y recuerdo, o sea, el único coordinador en ese momento era Francisco, no existía coordinador no, era una locura. Y me alegra mucho ver para atrás todo lo que se ha logrado, lo que han logrado y hemos logrado, o sea, todos somos parte de eso. Todos. Pero sí, o sea, yo siento, me pasa a mí también con Banana, creo que el instituto de cierta forma me preparó muy bien para todos los retos que obviamente cuando tú empiezas un negocio no te imaginas que vas a tener, pero el instituto te da esa disciplina, ese método de, bueno, no importa lo que venga, vamos a afrontarlo, como este espacio, por ejemplo. Es muy lindo ver todo lo que han logrado. Les tenía otra pregunta, porque a mí me encanta, o sea, intento ponerme en los zapatos de ustedes y digo, o sea, sí, yo tengo una empresa y manejamos un equipo gigante también. No como el de ustedes, no tan gigante como el de ustedes, pero gigantes son 30 personas. Pero digo, perro, ¿qué es lo más random que les ha pasado a ustedes como directores? O sea, que ustedes digan, échenos un cuento, el verdadero Betica de ustedes, como que algo random que les haya pasado como directores. Yo tengo una memoria malísima, así que... Yo también. A mí, yo creo que hay varias, pero como la que me ha marcado como director fue en la primera graduación, que me acuerdo que estaba en el podio, en el estrado, todos con la toga, tal, buenísimo, y de repente cuando suena el himno y estamos todos callados, empiezo a ver
las caras y empiezo a ver papás, mamás, hermanos, novios, primos, tíos, y digo, pana, esto es en serio. Esto es real. Esto es en serio. O sea, nosotros estamos impactándole, mira, se me paran los pelos, estamos impactando la vida a un poco de gente durante 3 años o un pelo más, ¿sabes? Entonces, te das cuenta de la responsabilidad que tienes y bueno, uno que viene, que obviamente sabes que es una responsabilidad cuando asumes el instituto y cuando estás en la educación, pero cuando te das cuenta que hay verdaderamente un impacto y que eres un agente de cambio, pana, ¿sabes? Tienes que pararte firme y decir, esto es de verdad, ¿sabes? Porque una cosa es trabajar con un cliente y una cosa es tener de repente un proceso de marca o un proyecto que si el proyecto no sale, bueno, no pasa nada, a lo mejor viene otra persona, pero aquí la materia prima son estudiantes, son alumnos y el proyecto son ustedes. Entonces, al final es tomarse en serio eso y decir que betica, ¿sabes? Pana, porque es heavy. O sea, al final es bellísimo porque además yo lo comparo como, yo creo que debe ser como los estudiantes de intercambio, que al final nosotros tenemos como hijos de cada 3 años, o sea, o estudiantes cada 3 años que de repente en el básico no los conoces mucho, cuando empiezan en la especialidad ya los empiezas a conocer, empiezas a ver su desarrollo en el instituto hasta que de alguna manera tienes una relación profesional, de amistad y cuando se van te queda el guayabo, pero bueno, vienen otros más. Entonces esa es otra pero cosa. Siempre vuelven también. O sea, sí, a los que verdaderamente les sembraste terminan vinculándose de alguna u otra manera con el instituto porque quieren dar clases, porque quieren construir cosas, porque quieren apoyo, porque bueno, es tu casa al final. Y uno te siempre vuelve a donde transformaste fue ahí. feliz. Exacto. Ahí te convertiste en otra persona o en una persona persona que escogiste. Porque algo que además hemos hablado un montón de veces es que nadie en el instituto está obligado. O sea, a ti te pueden obligar a estudiar neurocirugía, medicina, abogado, medicina, pero diseño nadie te obliga. Contaduría. Tú solo te metes en ese proyecto. Sí, es así. Yo recuerdo, o sea, yo siempre lo digo, cada vez que alguien me pregunta como que he estado en conversaciones, como háblame de Banana y su historia, y yo miro hacia atrás a estos 8 años que tiene Banana. Y es una relación tan estrecha con el instituto. O sea, como que siempre el instituto es parte vital del crecimiento de Banana. O sea, de ahí han salido nuestros mejores diseñadores, de ahí han salido todas las experiencias que yo tengo que después he podido darle a cada persona que está allá arriba diseñando. Allá arriba porque estamos ahí en esa oficina. Y porque Banana se da la tarea de escoger el lomito. Sí. El lomito, puro lomito. La crema de la crema. Tenemos acceso a lo mejor de lo mejor. Además es finísimo que estemos en un punto medio, sí. ¿Sabes? Pero hay otra cosa que quería comentar que no me gusta tanto, que es que cuando uno está en el instituto, tu vida pasa de 6 meses en 6 meses y de 3 años en 3 años. Sí. Eso no me gusta tanto porque, bueno, es la medida del semestre y al final, bueno, cada corte, cada graduación... Tenemos más canas. Chamo, o sea, ¿qué es esto? Yo hago un llamado. Yo me vi en el espejo esta mañana y yo dije, no. ¿Tiene sentido? El canerío que tengo. Mírenme. Yo tengo 30 años, muchachos, para que sepan. Miren, bueno, Karen, no sé si tienes alguna historia random que te hayas acordado. No, tengo mala memoria. Tienes mala Pero memoria. Bueno, es que pasan muchas cosas. Sí. Todo es muy rápido. Todo el tiempo estamos en algo diferente, corriendo por ello. Sí. Y bueno, creo que eso es lo que ha hecho que se note tan rápido el cambio. Sí. Pero bueno, es un ritmo intenso. Sí. Definitivamente lo es. Pero bueno, creo que vale la pena. Honestamente, vale la pena. ¿Para cuándo lo voy a dejar? Cuando tenga 60. Cuando tenga 60 quiero estar en una hamaca. Ay, sí, yo también. En la playa. Sí, total. En la arena. Sí. El fin de semana también, pero bueno. De manera permanente. Creo que justamente el tema del tiempo que comentabas. O sea, fíjate que Ucha dijo al comienzo, no, hace 5 años, hace 4 años, parece ayer. O sea, para mí esto no tiene sentido, porque para mí ayer el instituto estaba cerrando y hoy trajeron al director del ISABA y toda la semana hemos estado en el hangar vacilando con unos cracks y estamos ahorita aquí en la Plaza de la Castellana hablando de esto. O sea,
es algo, lo que han logrado para mí personalmente no tiene sentido. Qué fino, gracias. Que es importante que ustedes que están viviendo el instituto de una forma totalmente distinta como nosotros, por lo menos Ali y yo la vivimos, que es lo que, bueno, ya hemos hablado mucho de eso, o sea, eso es muy de papá. En mis tiempos, cuando yo estudiaba. pero, o sea, en mis Pero tiempos era nada, hace 8 años. Nada. O sea, hace 8 años estas oportunidades no se tenían. Y cuando yo salí ayer justamente del SECAM, de la charla de Edgar, yo lo primero que pensé fue, qué impresionante que estamos viviendo esto. O sea, porque yo no lo creía posible hace 8 años. Pues, O sea, estamos sentados en sillas de Karim. Además, Ajá. y las que están arriba Además. están firmadas de Karim. Mira, pero además lo pensaba ayer con el hangar y viendo los proyectos de Mauricio y viendo los de Guillermo. Qué poderoso que esta gente que en otro momento creeríamos que son como extraterrestres o que andan en otro nivel, hablan el mismo lenguaje que nosotros. O sea, estamos hablando de renders, de cortes, entendiendo cuál es la propuesta, nada incomprensible, inaccesible, nada que no podamos hacer nosotros. Igual la experiencia de Juani en el Salón Satélite. Juani es uno, porque lo intentamos y batimos durísimo en un primer intento, pero aquí cualquiera de ustedes puede pasar por eso. Es más, ahora queremos que pase muchísimo. Claro, Bueno, total. y trabajó durísimo. O sea, Por supuesto, no trabajó le resto mérito, pero es que todos lo hacemos. durísimo. Sí. O sea, él simplemente es uno más de esta tribu trabajando como un loco incesantemente. Yo creo que también ahí hay un poco de que, por lo menos hablo en mi caso, yo siento que hace 2, 3 años yo no sentía que estuviésemos preparados para esto. Y quizás, ¿sabes? Hemos hablado de esto varias veces porque como que, ¿cuándo es el momento? El momento es ya, o sea, solamente hay que intentarlo. O sea, así como Juani de repente lo logró, probablemente en un año 5 de nosotros lo vamos a lograr, o 20 o 10, pero hay que Si intentarlo. lo estoy pensando Es que- hoy, lo tengo que hacer hoy. Claro. Ya. Es que yo creo que nunca es el momento preciso. O sea, si te pones a esperar el momento preciso, que las cosas sean como tú crees que tienen que ser para que suceda, nunca lo vas a hacer. Siempre hay una excusa. Exactamente. Me da risa porque ahorita cuando estábamos hablando de que, bueno, del estudiante y tal, a mí siempre se me viene a la mente que son cosas que de repente nosotros conversando, al Karen se le refresca la memoria, y me da risa que todos en algún momento deben haber estado lijando una maqueta, o en algún momento lijaron una maqueta de PVC. Entonces me acuerdo que en mi casa, en el jardín, nos poníamos, ¿sabes? Uno por allá, otro por allá, cada uno con su taquito de MDF o de PVC, y escuchabas la lija, ¿no? Y de repente veías cuando se despertaba como para recuperar el tiempo. Y al final uno está en el instituto y yo siempre estoy recordando la época de estudiantes. Yo no sé si a los profes que se graduaron ahí también están en ese plan, pero yo creo que eso también es lo que lo mantiene a uno conectado con los chamos sin sentirse más, porque al final en el salón de 18 hay 18 personas, pero hay 19 aprendices, porque el profesor también aprende. Totalmente. Entonces, siempre que desde el espacio de la humildad y recordándote, yo creo que es finísimo mantener ese espíritu joven del instituto. Estoy de acuerdo, totalmente. Es súper bonito, porque creo que además emocionalmente nosotros hemos como evolucionado un poco en cómo nos sentimos hacia los estudiantes, y no es un tema de autoridad ni de soberbia, y espero que eso sea así y no es solo una idea mía o una percepción. Simplemente son otros 18 como tú, pero con menos experiencia. Entonces, a veces el contacto o el roce con cada uno es muy corto, es muy breve, pero te quiero dar como la clave de lo que yo pasé. Tómalo o déjalo, porque también va mucho de parte de tu decisión como individuo y del momento en el que estés realmente. O sea, a veces hay un montón de gente genial que ha pasado por aquí que no lo logra, es simplemente porque no estaba lista o no era su momento para esto. ¿Sí? Sí, te entiendo. es prioridad. Sí, tienes que estar dispuesto. Claro, porque al final tu vida es distinta a lo de los demás. Sí. O sea, tú estás en el carro de repente a las 3 de la mañana, 4 de la mañana buscando unos perros para llevártelos para la casa para seguir trabajando, y los demás están rumbeando. Ujú. Pero es un periodo.
pero cuando esos otros van a un sitio como el SECAM o el hangar, no entienden tanto y no lo viven como lo estamos viviendo nosotros. Sí, Entonces, es otra cosa. al final el diseño tienes que vivirlo y tienes que sentirlo. Y yo recuerdo en una de las charlas que uno de los ponentes dijo que quería trabajar para como dejar de trabajar. Y me acuerdo que Liz, que es de súper pro y súper trabajadora, no le entraba en la cabeza. Y es verdad. O sea, al final, yo a lo mejor imagino que él será, bueno, si te gusta mucho trabajar y quieres dejar de trabajar, estás pensando cómo hacerlo, entonces estás ahí como siempre. Yo soy un enfermo. Sí, no, tú. Yo siempre quiero el siguiente. Wow. Pero yo sí voy pendiente. Yo por eso lo voy a ir a escuchar esta tarde, porque pero creo que me va a dar adelante. Eso fue lo que le dije. Yo le dije, yo creo que eso que tú dices es como un tema aspiracional. O sea, sí, yo sueño con meter los pies en la arena y haber dejado de trabajar en un momento en el que estaré muy satisfecha. pero sabes que Pero seguro voy a seguir trabajando. A eso paja, iba. ¿sabes? Cuando yo imagino mi casa en Margarita cuando tenga 50, yo no me imagino, o sea, yo me imagino simplemente metiéndome bueno, 60, Licea. 82, Liz. Pero yo porque estoy trabajando desde joven, Licea, ya a los 50 vamos a tener esa casa. Pero yo no me imagino dejando de trabajar, yo me imagino como más bien como, bueno, elijo las cosas en las que quiero trabajar, pero yo no me siento... Claro, no siento esa Jaime. Claro, pero es que desconexión. ¿sabes lo que pasa? Que como nosotros trabajamos con la creatividad y estamos siempre pensando, siempre imaginando, es difícil, coño, ¿cómo dejo de ser creativo? ¿Cómo dejo de pensar? ¿Cómo dejo de crear? Al final si tú fueses contador o fueses un mecánico que estás echando llave todo el día, Sí. mira, pana, ya quiero tener las manos limpias ¿sabes? Sí. Pero como creativos, ¿cómo dejamos? Bueno, pero hay muchas formas de Ayer- ser ayer- creativos. O sea, a ver. Claro, pero yo- al final Ajá. pasa. O sea, Ay, nosotros debate. ayer nos conseguimos aquí, A esas preguntas ahí, atentos. nos conseguimos enfrente ayer a las 3 de la tarde Sí. y no Como a las- existía la cabina. A las 5. ¿Fue a las 5? Fue, pero sí, a las Saliendo 5. del SECAM. Yo a las 5 y que, ¿cómo vas? Y él, no, bien. No hay nada. No hay nada, ¿verdad? sabemos. Ok. Pero algo saldrá. Sí, y sí. al final, obviamente, no es la idea, pero bueno, hay que resolverlo y resolverlo de la mejor manera. O sea, a lo que voy es que a lo largo de tu vida como diseñador puedes transformar las formas en las que vives como Ujú. creativo. Sí. O sea, yo recuerdo recién egresada del instituto, fui freelance un tiempo y después me metí a trabajar en el taller de Daniel Conde, a los que les da Daniel Conde de clases. Y durante 3 años y medio estuve llena de acerrín, peleaba con el perro que no me orinara las tablas de MDF, era la operadora del router. Sí. Y bueno, y N cantidad de cosas por el estilo. Y recuerdo que cuando me fui de ahí, le dije a Daniel, no puedo trabajar más en el taller, me quiero poner una falda. Estoy harta de esta vaina, voy a ir a hacer otra cosa. Y así fue. Pero bueno, Sí. me ensucié las manos con otras cosas. O sea, lo que creo es que puedo evolucionar. Cuando yo veo las ponencias, o en general cuando conozco diseñadores que viven en Europa y que tienen otras dinámicas, digo, bueno, a veces lo que pasa es que en Venezuela somos más pragmáticos porque tenemos problemas más reales o más fuertes que resolver. Y un día a día más demandante, muchas cosas que construir a nivel de calidad de vida, de ciudad. Es decir, tenemos un montón de cosas pendientes versus los que están en Europa, que están tal vez un poco más cómodos y pueden pensar en cómo replantear la silla, cuando nosotros estamos pensando en cómo replantear el servicio público para que funcione. Total. O qué hacemos para resolver esto, que de verdad o sea, que está como arraigado en nuestra forma de vida y que creemos que puede mejorar. Entonces ellos hablan de cómo la crisis nos hace un súper diseñador, y estoy convencida de que es así. Somos súper diseñadores, pero bueno, también somos víctimas de eso. Digamos que creativamente somos muy pragmáticos en comparación con otros diseñadores de otras esferas. Pero yo por ejemplo, ayer me llamó mucho la atención, no sé si algunos de ustedes fueron a la charla de Mauricio Bianchi ayer. En uno de los proyectos había, que era en un penthouse en Manhattan, había una mesa que era gigante, que no tenían cómo subirla ni por ascensor ni por las escaleras. Y resulta que él decidió picarla, pero además él hizo la unión, la hizo muy evidente e hizo una que fuese como una superficie dentada, y al final eso le generó una identidad a
a su mobiliario. Y yo creo que, bueno, es la manera de poder leer la adversidad como una oportunidad de diferenciarte. Y nosotros vivimos en la adversidad. Y yo creo que por eso también es que nos diferenciamos de muchos cuando vamos a otros países. Al final podemos lidiar con eso. Ya cuando no me tengo que preocupar por llegar a lavar ropa porque a esta hora llegó el agua, o el tema de la luz, el tema, ¿sabes? Eso te hace que todo ese memoria RAM que estás utilizando para resolver esos rollos lo dediques a otra cosa. Y a la vez no sientes que los proyectos, o sea, nuestros proyectos se vuelven como más sensibles, como con temas mucho más complejos. Claro, porque además más reales, somos mucho más ricos a nivel de resolución de problemas, porque como Edgar hablaba en la definición del diseño, que es resolución de problemas. Y si nosotros vivimos en un país lleno de problemas, obviamente está lleno de diseño, ¿sabes? Pero hay que verlo así, de esa manera. O sea, y es la oportunidad que nosotros tenemos como diseñadores de ser agentes de cambio y poder proponer soluciones y mejorar la calidad de vida. Tomen nota. Están tomando nota, ¿no? Muy bien. No, me encanta lo que dijeron. Hablando un poquito hacia el futuro, que es, o sea, por lo menos yo me pregunto, estamos trayendo esta semana a tantos diseñadores internacionales, estamos haciendo tantas actividades, estamos llenando la ciudad de diseño. ¿Qué viene ahorita para el instituto? Ay, para atrás. Pregunta. Bueno, lo primero que viene es Method. Method es el capítulo de extensiones que está desarrollando el instituto para diversificar la oferta académica, bien sea para los estudiantes o para público en general, o gente que le interesa el diseño, que se quiere aproximar, que no tiene la misma disponibilidad de tiempo que de repente uno más joven. Y también le permite, por ejemplo, el perfil del estudiante del instituto complementar su formación a voluntad, pues lo que le interesa, porque realmente, como todos saben, todos los estudiantes del instituto, a nivel de horarios, el instituto, pues ya no podemos hacer más nada, no hay más salones, no cabemos, o sea, ya estamos justos. Estamos apretados. Entonces, por ejemplo, si un estudiante de gráfico o el profe acá quiere aprender orfebrería, y en su casa, el instituto, dan orfebrería, y él tiene un rato libre en la oficina, Method le va a permitir aprender orfebrería, aprender motion, aprender food design. También nos va a permitir a nosotros explorar contenidos renovados acerca del diseño, probar otros profesores que no necesariamente sean diseñadores, que creemos que le suman a nuestra disciplina, como, bueno, antropólogos, programadores, chefs. O sea, hay muchísimo por investigar y por profundizar en diseño, y digamos que ese va a ser un espacio para hacerlo. Eso es lo que queremos. Bueno, porque además pasa algo, que cuando estábamos revisando en todo este tiempo que hemos estado en el instituto, que seguimos siempre trabajando, era como que, bueno, ¿cómo primero, qué hace el estudiante del instituto cuando se gradúa? O sea, siempre opta por irse. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que pueda continuar? Además que no todos tienen la posibilidad de hacerlo. Nosotros, bueno, ¿cómo podemos hacer para ayudar a que se complemente? Y además entendiendo de todas las cosas que sabemos que son importantes para ser un diseñador integral, no da chance de meterla en 3 años. Entonces, bueno, se aumenta un año más la carrera, o qué sacamos y qué ponemos. Y al final entendimos que, mira, hay que como que continuar de alguna manera la posibilidad de que se forme y nos invite, como dice Karen, a tener a otros profesionales que nutren al diseñador de otras disciplinas que no necesariamente tienen que ver con el diseño, pero sí con la formación del diseñador. Entonces y algo muy, disculpa que te interrumpa, algo muy importante cuando estábamos hablando de Method hace unos meses atrás, que sí, están estas otras formaciones, pero muy importante es que rescatamos el método de la Caracas. Claro. Podemos hablar un poquito de eso, porque para el que no lo sepa, Method viene justamente del método de enseñanza de la Caracas. Cuéntenos.
Hablemos. Sí, sí, totalmente. Ese es el origen etimológico. Exacto. De método. Bueno, en estos años, en estos 7 años, todo el mundo decía, cuando nosotros llegamos, ya la Caracas existía y hacía vida con un montón de profesores que ya, como Andrea, que daban clases ahí. Entonces, todo el mundo hablaba, no, es que así se hace en la Caracas, no, que esto es la Caracas. Y cuando empezamos a indagar, bueno, pero ¿qué carrizo, con qué se come esto? ¿Cómo es que es lo de la Caracas, no? Y bueno, y nos ha tocado profundizar en ello. Vale también la pena acotar que Método es un espacio también para que los profesores se diversifiquen. Entonces es un espacio donde te vas a encontrar con tus profesores en otras áreas de su trabajo profesional y en otro nivel. Y los otros profesionales, como les decía. Pero bueno, esto del método de la Caracas tiene que ver con nuestra forma de hacerlo proyectual. Entonces, la intención es que haya ejercicios prácticos o proyectos y que a través de ellos te formes, que es el método que hacemos en la Caracas. Por eso ustedes tienen entregas finales, por eso tienen proyectos con clientes reales, con ONGs, con fundaciones. Ese es el método que utilizamos, ¿no? Y eso es lo que vamos a repetir en Método. Vas a tener, te vas a formar en una nueva disciplina, pero bueno, también vas a cerrar con un proyecto. Eso permite enriquecer tu portafolio, te permite tener experiencias profesionales con N cantidad de variantes. Y es que es muy diverso. Entonces, como que bueno, definirlo así, como les dije, desde food design hasta motion, hay un enorme portafolio, pero tiene que ver con nuestros intereses. Nuestros intereses son diversos. Sí. Y que bueno, que los puedas ir a escoger, me parece fabuloso. Sí, es la enseñanza a través de la práctica, básicamente. Totalmente. ¿No? Sí. Porque el diseñador en realidad se hace a medida que va haciendo. Totalmente. ¿No? O sea, lo que suele pasar, o lo que pasaba, estaba toda esta teoría que te enseñaban y todo esto, y luego que voy a enfrentarlo versus el proyecto, y pero esto no es tan así, y esto puedo doblar la regla de esta manera, y esto tiene más sentido si lo hago de esta manera, que va en contra de... Pero tienes que haber conocido primero las bases. No, y es definitivamente lo que los detractores del método de la Caracas, que creen que ya no es necesario estudiar 3 años o aprender a dibujar para ser diseñador, o que bueno, que puedas hacer un curso o un curso largo para ser diseñador. Pues nosotros se lo debatimos con fuerza, entendiendo que tú entras a la Caracas con intereses y sales con una profesión. Pero si diseño es dibujo, o sea, está en la palabra. Bueno, son lenguajes, o sea, son códigos que tenemos que hablar todos. Mira estos tipos de ayer, o sea, necesitas aprender este idioma y bueno, estas son nuestras herramientas. No importa si después, mira, yo dibujaba increíble, yo le hacía los renders a Hernán. Hoy en día hago puros garabatos, pero me expreso. Mi equipo de trabajo entiende mi garabato. Me preocupo porque lo entiendan y nos comunicamos de esa manera y se ejecutan cosas en tiempo récord. Claro, pero tuviste que tener la estructura. Hernán dibuja bonito todavía. Tuviste que tener la estructura y para poder plasmar lo esencial. Y para romperla. Entonces al final o sea, nosotros no podemos reunirnos para discutir un proyecto sin lanzar una raya. O sea, ayer fuimos a almorzar con los invitados y nos llevamos un cuaderno que se lo pedí a Adriana Lesman para poder dibujar esta cabina y calcular los materiales, comprarlos, hacerlos, pero no era posible. O sea, esto se dibujó ayer en el almuerzo. Pero es que claro, o sea, fíjate que ayer Edgar hablaba de los problemas a los que se enfrenta el diseño y el principal problema, por lo menos en diseño gráfico, porque claro, él como arquitecto industrial hay unos problemas de la pendiente, la silla, la cuestión. Pero en diseño gráfico el problema principal es que yo estoy escuchando palabras y yo tengo que traducir eso en formas y colores y tipografías y de los cuales tengo cierto grado de certeza que van a ser interpretados de manera correcta. O sea, es una traducción lo que se hace. No puedes dejar cabos sueltos. Al final tú eres, si bien tú eres responsable de lo que dices y no de lo que el otro entiende, pero tienes que decirlo muy bien para garantizar que el mensaje, pues al final el mensaje es una interpretación. ¿Sabes? A lo mejor yo estoy diciendo algo y Andrea escucha tú una cosa, tú escuchas otra y ustedes escuchan, cada uno va a tener algo. Pero tienes que tratar de ser lo más claro posible para que no hayan posibilidades de malas interpretaciones y que bueno, el mensaje sea lo más certero.
Así pasa con el dibujo, pasa con el diseño, donde realmente tienes que hacer un buen planteamiento. Y me complace, así como comenta Karen, ver que estos panas que están en otras latitudes, que están haciendo unos super proyectos, al final se manejan de la misma manera que nos manejamos todos nosotros. Y eso es placentero, ¿sabes? Y tú dices, bueno, estamos donde es. Y otra cosa fue que cuando estuvimos en Milano, vimos proyectos y fue como que, bueno, pana, vamos a la meca del diseño. Y resulta que cuando empezamos a ver los proyectos, dijimos, pana, bueno, estamos en donde es y tenemos un buen nivel, tan buen nivel que vinimos con un premio y nos fue como que vamos a participar, y al final tienes que arriesgarte a participar. Es como el que dice que no se gana la lotería, pero bueno, no la juegas. Al final tienes que jugar las fichas para ver si ganas o no. Claro, este año hubo 4 premios del instituto. También ganó Guayare en la Bienal Iberoamericana de Diseño, con una mención especial. En Food Design, que fueron con la profe Yani, los estudiantes de Industrial quedaron de segundo lugar, de segundo en Bogotá. ¿Y cuál es el otro? Hubo otro que no me acuerdo. Pero bueno, es primera vez que lo intentamos. Imagínense que empezásemos a todos a trabajar en función de participar en los concursos internacionales. Y todo pasó en un año. Sí. O sea, todo esto fue en la línea de tiempo un año. Estaba el proyecto de, bueno, porque además hay una cantidad de concursos que no necesariamente son los super concursos, pero te dan la oportunidad de medirte y entender que bueno, que vas sumando en tu currículo y vas sumando en tu línea de tiempo y en tu formación como diseñador, de poder compararte con otros que supuestamente son mucho mejores que tú, porque además uno siempre se menosprecia aquí en Venezuela. Es bueno con el síndrome de impostor. Exacto. Entonces, a nosotros nos pasó también en Brasil. Se llevaron un super premio, ¿no? ¿Verdad? Nosotros ganamos plata en categoría branding y ahorita estamos también nominados para la edición de este año. Y nos pasó cuando estábamos en Brasil, Alejandro y yo, y Mimi también, que estaba con nosotros, era como que sí, aquí hay gente muy, muy, muy buena, pero nosotros estamos aquí también. O sea, nosotros estamos y te ponías a hablar con ellos y eran iguales que nosotros, como cualquiera de nosotros. Sí. Pero bueno, aquí podemos hablar de ese tema 40 minutos. Otra cosa que queremos que empiece a pasar en el instituto son las publicaciones. Queremos explorar diferentes modelos de publicaciones, bien sean digitales. Queremos, ya hemos tenido un par de aproximaciones y bueno, eso es algo que vamos a empezar a trabajar editorial. Esperamos contar con ustedes para ello. Banana está cada vez más unida, más al tope con el instituto, porque además Method lo está desarrollando Banana. Esa imagen con fuerza. Y a propósito de eso, decidimos darles la identidad del instituto porque creemos que ya es hora de refrescarla. Ya lo pusiste en tensión. Y están sufriendo, somos un cliente fastidioso. Pero ahí va. No, lo que pasa es que es un proyecto con muchísima responsabilidad. Lo sé. Como el instituto. Como el instituto, 100%. Yo le dije a Ucha, en mi muy corta carrera, esto es lo más importante que voy a hacer. Pero es finísimo porque en las reuniones que hemos tenido de reuniones de trabajo, reuniones de corrección, al final hay comentarios que hemos hecho y se adelantan como que a las láminas. Y resulta cuando viene el quinto slide, está el comentario que habíamos hecho, o sea que estamos como que súper conectados, en sintonía, y ha sido brutal. Sí, eso también ha sido justamente, yo recuerdo con la primera cosa que yo le di, que creo que te lo dije a ti cuando nos conocimos, fue como, creo que necesitamos tener una guía, como profesores, como estudiantes, como personal del instituto, necesitamos saber hacia dónde vamos. Y creo que ahorita ya estamos ahí. O sea, siento que todos los profes, por allá hay full profes, corríjame si me equivoco, pero yo siento que todos ya entendemos hacia dónde es. No, pero bueno, con los profes todavía hay mucho que construir. Claro. Es una deuda importante en un espacio en el que hay que construir. Creo que nos hemos puesto un poco más al día con los estudiantes, claro, pero nos toca, hay muchísimo por hacer todavía, y mientras ustedes sigan ahí y sean agentes de cambio con nosotros, el instituto va a estar aquí flexible para transformarse. Eso denlo por seguro. Y además pasa algo que lamentablemente en el instituto tenemos un montón de profesores que son unos super profes, que todos tienen trabajos individuales
que de alguna manera estamos como que pensando de qué manera podemos hacer que ustedes como estudiantes conozcan qué es lo que hace cada uno de sus profes, porque vale la pena que se den cuenta de los súper durísimos que tienen trabajando ahí con ellos. Y bueno, yo creo que no sé, esa es otra de las cosas que vamos a hacer más pronto que tarde, es poder que en una plataforma donde el profe pueda mostrar el trabajo a los estudiantes. El trabajo y los intereses. O sea, a mí me parece, me da como así, como curiosidad. Quiero saber cuáles son los gustos de mis profes. O sea, quiero que desde que me recomienden música hasta que me recomienden influencias, diseñadores, cosas que queremos ver, que podamos intercambiar contenido más allá del pedagógico tradicional, sino sus gustos. Me parece, o sea, por ejemplo, el otro día, Mancilla, en Navidad, que no sé si está por ahí, me regaló una revista de Iron Maiden ilustrada por él para colorear. Y yo, ¿qué? Esto lo hiciste tú, no lo puedo creer. Yo no lo entendía. A mí me abro el libro de colorear de Iron Maiden. Qué arrecho. Y dice, pana, esto lo hice yo. ¿Qué? O sea, así eran como 25 páginas. De Edis, de monstruosos. Brutales. Y que al no final, conocer a Maiden, y el otro día estaba en YouTube así esperando el lanzamiento de un grupo de los 80 que está haciendo el relanzamiento. Él había hecho la edición de unos personajes, unos robots que salían, ¿sabes? Y todos están como... Y así todos tienen demasiadas cosas interesantes que mostrar más allá de lo que les da chance dentro del aula. Entonces creemos que hay una oportunidad también. Me encanta. Una última cosa que bueno, que lo menciono aquí, es una formalidad, pero creo que es valioso para todos, es que el instituto tiene rato en trámites institucionales para poder lograr un título ante las instituciones nacionales. Y continuamos en eso y le estamos dando fuerza y esperamos que se logre. No sabemos a qué va a apuntar, pero bueno, es como parte de la formalización de lo que hacemos. No porque creamos que sea poco formal, sino porque entendemos que es necesario, como cualquier otro trámite, como sacarse el pasaporte, hay que ir a poner a que nos reconozcan como diseñadores de manera formal ante el Estado. Y entonces, bueno, eso es otra cosa en la que también trabajamos poco a poco, pero no se detiene. La reivindicación del diseñador, porque al final a mí me molestaba muchísimo cuando me iba a inscribir en un banco o en una... Que no está como una opción. Que no aparecías. Bueno, que es lo que más se parece a lo que hago. O sea, no soy ingeniero, no soy publicista o arquitecto. Y chamo, al final tienes que caer ahí, pácata, y dice, bueno, el diseño está cambiando el mundo y como pudimos ver, escuchar en las charlas, al final ya en las grandes compañías hay un diseñador, ya hay alguien que está pensando de otra manera. Y bueno, en esta investigación que hemos hecho para hacer como que el upgrade de credenciales, nos hemos dado cuenta que también el sistema educativo aquí está en la época de piedra. Sí. E incluso cuando se hablan de las nuevas tendencias educativas y los nuevos experimentos y procesos educativos, es lo que hacemos nosotros desde hace un montón de tiempo. Entonces, yo creo que, y estoy seguro que el diseño es la carrera del futuro, ¿sabes? Y eso lo demuestran los hechos, ¿no? O sea, no porque yo esté aquí estemos hablando en la plaza, sino realmente somos agentes de cambio. Así es. Bueno, el cafecito se nos enfrió, creo que nos queda esta conversación como 2 horas más, pero hoy tenemos que terminar. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Karen o Hernán. Es el momento. Si no, terminamos por hoy, ¿no? Quédense para el próximo. ¿Una pregunta? Por acá. Gracias. ¿A qué retos se está enfrentando el instituto ahora con la ciudad y con el entorno? ¿Cuál es el mayor reto que tiene el instituto en este momento? Yo podría decir que uno de los mayores retos que nos enfrentamos como instituto, sabrás que no es tanto con la ciudad, sino con los estudiantes, que muchas veces esa inmediatez, esa superficialidad y esa
fragilidad, diga, emocional, quizás, que sienten que son sobrepasados por el trabajo que tienen que hacer, y al final esto está hecho para formarlos, y yo creo que de alguna manera nos hemos sentido obligados incluso hasta de incorporar a profesionales que nos ayuden a sobrellevar y a que nos den herramientas. Que nos den herramientas para poder lidiar con eso, porque al final es algo que no pasa nada más en el instituto, pasa en otras universidades donde esa fragilidad, o esa poca temple para afrontar los proyectos, yo creo que es el reto más grande y lo más difícil que nos enfrentamos. O sea, entender. O sea, es que el mundo está hecho un desastre. O sea, yo entiendo que generacionalmente haya cambiado como la manera en la que percibimos el mundo y lo que aspiramos a hacer con nuestro tiempo. Y nosotros no estamos tan viejos y no somos tan diferentes, pero sí definitivamente hay como un cambio en la forma de pensar versus las nuevas generaciones, versus ustedes, y en cómo lo ven. Cosas tan simples como cuando yo empecé a trabajar, trabajaba abnegadamente y no me importaba ni pensaba en mi tiempo libre ni nada, sino como que en cumplir con mi responsabilidad y en crecer como profesional y tal. Y veo que, por ejemplo, las nuevas generaciones son más cuidadosas sobre su tiempo, sobre su espacio, sobre las cosas que quieren, lo que están dispuestos a dar o a sacrificar. A veces lo ven como un sacrificio. Entonces, entendernos en ese in-between para poder empatizar y para poder construir para ustedes, pero nos toca a nosotros, es un tema como de entendernos, siento yo, como de intercambiar y de encontrar los canales que no nos distancien, sino que nos acerquen. Bueno, porque también los intereses son totalmente distintos. Y algo que me llama la atención, no voy a decir que me preocupa, pero me llama la atención, es la vida a través de las redes sociales. O sea, al final hay un montón de cosas que vemos, que consumimos, que ni siquiera están filtradas, que ni siquiera son reales, pero nos pueden determinar una conducta. Y yo creo que cada uno de ustedes tiene una identidad súper marcada, pero quizás tratamos de imitar o tratamos de dejarnos llevar por lo que creemos que está sucediendo en esa pequeña ventana, que no necesariamente siempre es cierto. Entonces nos lleva al tema de la comparación, y yo creo que tenemos que erradicar eso. Aquí tengo otra pregunta, ¿se puede? ¿Qué le aconsejan al estudiante para exprimir ese cerebro creativo? No. Ese es muy de Fuller, ese es muy de Fuller. No, porque no dormir hace daño, ¿eh? Yo no duermo y se me vuelve un poco loca. Pero, bueno, yo diría que entregarte. O sea, entrégate porque si además tú en este momento de tu vida tienes el privilegio de no pagar alquiler todavía, de no estar, de un montón de responsabilidades que después son ineludibles, entonces entrégate al diseño. No ofrezcas resistencia, más bien explora, sumérgete. Bueno, y deja que pase. Observa, no necesariamente puedes conseguir soluciones en muchos ámbitos que no son necesariamente el ámbito del diseño. En mi caso, que doy una materia en industrial en quinto semestre que se llama biónica, que es observar la naturaleza, apreciar la naturaleza, estudiar los sistemas, entender cómo se comporta, cómo suceden las cosas en la naturaleza, y de ahí obtener respuestas. Al final, la naturaleza es una compañía que tiene millones de años, que está sacando productos finísimos y todavía existen. Entonces ese control de calidad es perfecto. Entonces tenemos nos da pistas, demasiadas pistas para poder tener respuestas, conseguir respuestas y observar. Obviamente está trillado el aburrimiento, pero yo creo que también el desespero. Yo siempre he dicho, en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, y lo ves cuando vas a Chichirivichi
por La Guaira, que de repente ves una casa que tiene escaleras hechas con caucho llenos de tierra, o ves otras que tienen gaveras de refresco. Y al final esa necesidad de acceder y esa desesperación de poder movilizarte te hace buscar una solución creativa. Y todos esos que a lo mejor muchos de los que están ahí ni siquiera sepan leer o escribir, pero también es desmitificar que el creativo es un ser especial. Al final todos somos creativos, todos tenemos la capacidad de crear, de descubrir, pero yo creo que viene con la sensibilización, con la posibilidad de tener la plasticidad mental de adaptarte y listo, pues, o sea, creer que todo es posible. Sí, yo sí quiero agregar ahí el intentar cultivar un pensamiento propio, sobre todo en el instituto, ¿no? O sea, el intentar ser antimimético, porque es normal cuando uno está aprendiendo el buscar como que imitar a tus referentes y lo que te gusta, pero deberías hacerlo siempre como desde un lugar de buscar entender por qué te gusta eso, más que copiar directamente al referente. Y eso te va a ir abriendo tu propia mirada, que al final es lo que tiene el diseñador. Es una manera distinta de ver las cosas, porque las herramientas y todo lo demás es compartido. Yo diría 2 palabras claves: investigar, porque investigar es donde descubres cosas que te gustan, en la música, en el cine, en todas las artes, y a veces solo en la contemplación de la naturaleza. Y el otro, hacer. O sea, cuando no sepas y estés muy dudoso, empieza, dale. O sea, nosotros aquí todos creo que nos identificamos un poco como con ese concepto de ser doers. Nosotros hacemos, lo resolvemos, somos capaces de. Entonces ponte a hacer, porque viene, una cosa te lleva a la otra. No te estanques ahí demasiado tiempo a procrastinar, a esperar la idea perfecta del $1.000.000 o del 20. No pasa, o sea, dale. Porque además sucede algo que tratamos de buscar referencias directas a lo que queremos, pero cuando tú haces un mood board, tú tienes un mood board inspiracional que no necesariamente tiene que ver el contenido de ese mood board tiene específicamente lo que quieres. Puedes tener un plato de comida, puedes tener una canción, puedes tener una película, puedes tener un animal, puedes tener un atardecer, y eso es inspiracional para ti. O puedes obtener otro de referencia para un cliente de cómo puede ser el look and feel, pero realmente el mood board importante es el que te puede evocar ideas o de donde puedo sacar todas esas inspiraciones que no son referencias directas para que lo plasme. Sí. Fino. Bueno, llegamos al final de este episodio. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Un aplauso para Hernán y para Karen. Nada, síganos en nuestras redes sociales, todas.